Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, lo que es el tema de leucemias en niños, ¿ya? Entonces, algunas generalidades que hay que tener presente, que representan más o menos un 35 a 40% de todas las neoplasias en niños, ¿no? Es la más frecuente de las neoplasias en niños. Reporta su libro de texto, Nelson, que hay unos 3.000 casos nuevos por año en Estados Unidos y 5.000 en Europa. El INEN en el año 2009 tuvo una incidencia aproximada de 38.4% de todos los casos de problemas oncológicos en niños menores de 15 años, representando esto alrededor de 457 casos por año, ¿no? Eso es lo que deben tener en cuenta, pero es una neoplasia que está en incremento, ¿no? Ya, ok. Lo que les mencioné. Ahora vamos con la siguiente. Entonces, desde el punto de vista clínico, se van a clasificar en leucemias agudas, donde existe gran cantidad de células inmaduras, malignizadas, ¿no? Denominadas principalmente blastos. Las leucemias crónicas, en cambio, tienen en médula ósea también células neoplásicas, pero en diferentes estadios de maduración, ¿no? Esa es una diferencia a tener presente. Y las leucemias congénitas van a diagnosticarse en las primeras 4 semanas de vida y generalmente son de tipo mieloide. ¿Qué es en sí la leucemia? O la leucemia aguda en este caso, que es la más frecuente. Es una enfermedad neoplásica de la médula ósea que se caracteriza por la proliferación de células inmaduras, malignas, de estirpe hematopoyética, ¿no? Denominadas blastos. O sea, ¿hay una cantidad normal de blastos en la médula ósea? Sí, pero esto no excede del 5%, ¿no? En cambio, debido a un desorden clonal de la célula pluripotencial, un cinquito. Bueno, continuemos. Entonces, dependiendo si procede una leucemia de la estirpe linfoide, se denominará leucemia linfática aguda, o si procede de una estirpe mieloide o precursor mieloide, específicamente es una leucemia mieloide aguda. Entonces, viene el concepto de clonalidad que les estaba mencionando ayer, que vendría a ser la proliferación de una familia de muchas células genéticamente idénticas, y que todas ellas descienden de una misma célula progenitora o célula madre, ¿no? Las cuales tienen un patrón de crecimiento o proliferación propio, ¿no? Y lo cual resulta en un crecimiento descontrolado. Bueno, acá hay en la diapositiva, ustedes están viendo prácticamente cómo es la diferenciación normal desde una célula madre sanguínea, que es la célula madre del stem cell, se diferencia en 2 estirpes, ¿no? O 2 precursores, digamos así propiamente. Una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. De la célula madre linfoide van a proceder los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. De la célula madre mieloide, al final van a resultar en la maduración de glóbulos rojos, plaquetas y toda la serie granulocítica monocítica, ¿no?
Entonces eso un poco para que se proyecten en la idea de dónde proceden estas células en leucemias agudas inmaduras que no logran diferenciarse. ¿Es normal el proceso de pasar por linfoblasto, mieloblasto? Sí, pero es un crecimiento controlado y no está incrementado, ¿no? Hay el siguiente paso de los mieloblastos, linfoblastos, es la maduración a los elementos que van a salir a la circulación periférica. Ya, entonces en cuanto a la patogenia, ustedes tienen que aquí existe una alteración de los protooncogenes y activación de oncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Son los genes que inducen, digamos así, el crecimiento o estimulan la división celular, ¿no? de los distintos tejidos. Y cuando sucede una mutación de estos protooncogenes, se da el crecimiento descontrolado o la proliferación descontrolada. Eso se llama ya oncogenes. Y por otro lado, es que haya una supresión o una alteración de los genes supresores, que vendrían a ser los anti-oncogenes, ¿no? O sea, los genes que regulan el crecimiento de las células, el crecimiento, proliferación de las células normales, ¿no? Esto va a resultar cuando hay una alteración a estos niveles, que exista una lesión de estos genes, donde se altera el crecimiento y la diferenciación celular, ¿no? Lo que hace que la transformación neoplásica de una clona celular se manifieste en forma excesiva. Entonces, tenemos algunos genes leucemogénicos que pueden estar alterados por varios mecanismos, ¿no? Lo que se puede encontrar a nivel de los estudios de genética molecular. Vendrían a ser las mutaciones, las fusiones a otros genes, los reordenamientos, las deleciones o pérdidas, ¿no? que pueden ocurrir en la estructura o en la composición de uno de estos genes. Y acá también viene una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de las mutaciones cooperantes, de las dos clases de mutaciones cooperantes que se da en el caso de la leucemia mieloide aguda, ¿no? La mutación de clase 1 que va a conferir proliferación y ventaja en la sobrevida, pero no va a afectar la diferenciación, ¿no? O sea, la diferenciación podría ser normal. Ejemplo de esto vendrían a ser los genes de CRABE, TEL, etc. Y la mutación de clase 2 va a primariamente comprometer la diferenciación hematopoyética. Y ahí sí, al comprometer la diferenciación hematopoyética, la célula nunca logra avanzar al siguiente estadio de maduración. Y por tanto, la apoptosis no se va a dar o se va a dar muy escasamente. Ejemplo de este son los genes ALM-ETO, PML, que son genes que se usan en algunos tipos de leucemia mieloide, ¿no? La promielocítica y otros. Entonces, al final, esto va a resultar que hay un incremento en la proliferación y sobrevida con un compromiso en la diferenciación, ¿no? O sea, no van a envejecer las células. Ese vendría a ser, digamos, el término más coloquial, más simple. Entonces, sigamos en la patogenia. Entonces, para resumir, entonces hay una activación de los oncogenes, supresión de antioncogenes, lo que va a incrementar la proliferación, va a detener la diferenciación normal de las células y va a inhibir la apoptosis. Todos estos eventos vendrían a ser defectos adquiridos, ¿no? No es que por lo que son genéticos ya implica que sean hereditarios. No, son defectos genéticos adquiridos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos aclarando algunas cosas que pueden quedar como duda. Entonces, el tipo de leucemia en cuanto a la patogenia puede estar determinado por la naturaleza del oncogen y antioncogen. Como ustedes han visto, bueno, pueden ser un montón de genes alterados, ¿no? Pero en leucemia son
son determinadas clases, ¿no? No es como en otras neoplasias o en otros tipos de tumores, donde está el NMIG, el RAS, etcétera, que no tiene caso tomarlos en cuenta en este momento, ¿no? Y el nivel en el cual la alteración génica va a afectar la diferenciación de la célula madre o stem cell hematopoyética. Muy bien, de nuevo el cuadrito. Ustedes están viendo la diapositiva con el cuadro de diferenciación. Ahora lo entienden mucho mejor por los conceptos que hemos dado. Y al final, el resumen, que es una célula leucémica en estadio celular inmaduro, de linfoblasto o mieloblasto, por alguna causa, no va a llegar a completar su normal diferenciación, ¿no? Hay ahí algún elemento externo, ¿no? O propio del organismo, que va a afectar esta maduración, comportándose como inmortal, ¿no? Ok. Ahora están los factores que predisponen a la leucemia aguda, ¿no? Es decir, los trastornos genéticos son factores predisponentes, porque etiología en sí, o sea, una causa para producirse la leucemia, no está determinada, no hay una relación causa-efecto, pero sí hay factores predisponentes u otros factores asociados que tienden a presentarse con los cuadros de leucemia, ¿no? Factores predisponentes, por ejemplo, los trastornos genéticos, ¿no? El síndrome de Down, Fanconi, Blackman, Klinefelter-Turner o inmunodeficiencias, todos estos, ¿cuál es la particularidad que tienen? Que como trastorno genético tienen mayor predisposición a presentar leucemia en relación que la población general, en relación que la población que no tiene problemas genéticos. No, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, se dice que más o menos entre 15 a 20 veces hay la posibilidad de que estos niños presenten leucemia. No es que todos los niños con síndrome de Down van a hacer leucemia, no, sino que hay una predisposición de que mayor en relación a la población general, que un porcentaje de ellos puede presentar leucemias, ¿no? Igual, con los factores ambientales, la radiación ionizante, por ejemplo, la radiación de las tomografías, de los equipos de radioterapia, en menor proporción por la cantidad de rayos X, ¿no? Entonces, de rayos X no, si bien es cierto, también vendría a ser el mismo principio, de una radiación ionizante, pero no es en una dosis alta lo que puede favorecer o predisponer a leucemia, ¿no? En algún momento ustedes ven en las salas de imágenes, cuando van a tomar radiología, le preguntan a la mamá, ¿está usted embarazada? Sí, no. Entonces, porque hay algún efecto que potencialmente pudiese ser teratogénico, ¿no? Para el caso de las radiografías, tendría que ser demasiadas radiografías, ¿no? En un periodo corto y en forma repetida la exposición, ¿no? O sea, la radiación que se emite es pequeñísima. No así para la radioterapia, que sí puede provocar segundas neoplasias después de alguna década probablemente, ¿no? Entonces, eso es como factor predisponente, ¿no? Y las tomografías, bueno, tienen más cantidad de radiación que las radiografías, obviamente, pero menos que la radioterapia. La resonancia, obviamente, que no tiene ese principio de usar radiación ionizante, ¿no? Por eso usa otro principio físico. Y acá, digamos, sería el estudio ideal para todos los pacientes que requieran algún estudio especial, solo que no está tan disponible, no es tan barata y no es para todos los órganos. El pulmón, por ejemplo, no es el estudio indicado, ¿no? Para partes blandas, cerebro, problemas de las vías biliares, el hígado, el riñón, obviamente que sí, ¿no? Bueno, también hay otros fármacos que se usan como quimioterápicos, ¿no? El grupo de los alquilantes, nitrosuria, podofilotoxinas que se usan en el tratamiento, ¿no? de las neoplasias
y en este caso vendría a ser propiamente de las leucemias mieloides. Derivados del benceno se dice que sí, podrían ser. Los virus también, sobre todo HTLV1, más raramente citomegalovirus. O sea, no es una asociación, una predisposición importante, ¿no? Pero los mencionan. Ya otros factores tipo edad materna añosa, ¿no? Ahí habría una predisposición ligeramente superior al de la población general o de las gestantes más jóvenes, ¿no? De 1.1 a 1.4 veces en relación a la población general, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, en la clasificación morfológica nosotros vamos a tener dos grandes grupos, o los más frecuentes, que son la leucemia linfática aguda y la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, en esta clasificación, ustedes están viendo acá la hematopoiesis en la médula ósea, esta diapositiva, donde está lo mismo que les he presentado inicialmente, pero en forma más detallada, incluso con mediadores, con interleuquinas, etc. Pero hay una clasificación que sí se usa en patología, que es la clasificación FA o en citopatología, donde el tipo más frecuente de leucemia es la L1, ¿no? En un 85%. Es la que tiene mejor pronóstico, siempre y cuando no tenga otras características desfavorables, ¿no? Y la menos frecuente es la L3, ¿no? Que es una leucemia madura, que se presenta en menos del 1% de casos y es de mal pronóstico, ¿no? Entonces acá ustedes están viendo un extendido, visto con microscopio con aumento. Entonces, ¿hay algunas características diferenciales? Bueno, la característica de los núcleos, ¿no? Unos son más pignóticos, la L1 es pequeño, el citoplasma casi no se ve. En la L2 sí se ve un poco de citoplasma, el núcleo es bien grande, ¿no? Y en la L3 además aparece en el citoplasma vacuolas, esas burbujitas blancas que ven son vacuolas. Entonces, son características morfológicas, ¿ya? Y en cuanto a la clasificación para la leucemia mieloide aguda, según el grupo de estudio FAP, ¿no? Francés, americano, británico, divide en 7 tipos de leucemia, ¿no? Siendo la más frecuente la M2, donde es una leucemia mieloide con diferenciación, la M4, mielomonocítica, M5 y M1. Y la megacariocítica, que es rarísima, ¿no? Hay una M0 que aparentemente vendría a ser una leucemia sin diferenciación, ¿no? Pero esos son conceptos más que todo citomorfológicos, ¿no? Entonces ahí lo que está señalando las flechas en la diapositiva son los bastones de Auer, que son casi patognomónicos de la leucemia mieloide M2, ¿no? ¿Listo? Entonces, en cuanto a la epidemiología ahora de la leucemia linfática aguda, es que va a representar el 75% de todos los casos de leucemia aguda, ¿no? Se dice que el grupo más afectado o la incidencia máxima se da entre los 2 y los 5 años, es ligeramente más frecuente en varones, ¿no? Va a afectar a niños que tienen en forma más frecuente trastornos cromosómicos, ¿no? Y hay un riesgo incrementado en gemelos de presentar leucemia, sobre todo en los primeros 6 años de vida, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente. En cuanto a la epidemiología de la leucemia mieloide aguda, entonces esta solo representa alrededor del 15%, ¿no? 15 a 20% de las leucemias agudas en menores de 15 años. Hay distribución similar entre niños y niñas, blancos y negros, etc. Cuando se hace la relación epidemiológica entre la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda, se encuentra lo siguiente, ¿no? Que es la misma proporción en lactantes, que hay un predominio de la leucemia linfática aguda de 7 veces en la edad de 1 a 10 años y
ya esta relación disminuye entre los 15 y 19 a solo ser 1:3. Pero en las leucemias de los adultos, generalmente ustedes van a encontrar que son de tipo mieloide, ¿no? Entonces hay una clasificación inmunológica. Esto se puede obtener o saber mediante el estudio de inmunofenotipo o citometría de flujo que se les realiza a las células, ¿no? Con una tecnología especial, donde el 80% se detecta que son del linaje B, que es el más frecuente, el tipo B común, ¿no? Ustedes en un próximo cuadro van a entender un poco más esto que les estoy mencionando. Y las leucemias del linaje T solo representan el 15%, pero también hay una leucemia aguda bifenotípica, o sea que tiene dos fenotipos, ¿no? Marcadores de más de un linaje. En leucemia mieloide aguda, la citometría es de poca utilidad, ¿no? Pero nos ayuda a detectar, a diferenciarla primero de la leucemia linfoide aguda y a detectar ciertos subtipos o poblaciones clonales, ¿no? Que marcan para CD11, CD13, CD14, 15, 33, que son anticuerpos monoclonales, ¿no? En cuanto a la citogenética, se dice que un 90% de las leucemias linfoides agudas tiene anormalidades cromosomas, que pueden ser en el número o ploidía. Si normalmente hay 46 cromosomas, puede aparecer pacientes que presenten hiperdiploidía, más de 50 cromosomas, que representan solo el 27%. E hipodiploidías o pseudodiploidías, ¿no? Menos de 45 cromosomas. Y estas tienen mal pronóstico, ¿no? También hay alteraciones citogenéticas estructurales. Entre ellas, las más comunes son las translocaciones, ¿no? En un 40% más o menos se presenta. Las más frecuentes son la 922, que está relacionada mucho con el gen BCR-ABL, y esto es una característica del mal pronóstico. La 411, que se relaciona con problemas de lactantes, la 119, la 814 también son las más frecuentes. Se pueden presentar trisomías 4 y 10, y en leucemia mieloide aguda hay una translocación que es frecuente, la 15-17, ¿no? Y la 821, que es de la leucemia mieloide aguda tipo M2, que son las más frecuentes, ¿no? En cuanto a las características clínicas, acá hay un cuadro comparativo de leucemia linfoide aguda y leucemia mieloide aguda. Como ustedes están viendo ahí, la palidez es casi el signo clínico más frecuente, ¿no? Después se pueden acompañar de fiebre, de un síndrome hemorrágico, dolores osteomusculares en una cuarta parte de los pacientes. Pérdida de peso no es un hallazgo habitual, ¿no? Es raro, es poco frecuente. Eso es en cuanto a los signos, los síntomas, perdón. Ahora vienen los signos, ¿no? En cuanto a los signos, igual se encuentra una palidez, fiebre, hay palidez, fiebre, está bien. Hay adenopatías, hay visceromegalias, ¿no? En forma importante, ¿no? De ahí, de que cuando se encuentre al examen físico estos hallazgos, la sospecha es prácticamente inmediata, ¿no? Los trastornos hemorrágicos, también en cierta proporción, menos de la mitad de los pacientes, ¿no? La hiperplasia gingival no es patognomónica, porque tampoco no es tan frecuente, pero sí se presenta más en la leucemia de tipo mieloide aguda, ¿no? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que ocurre? Por la invasión de las células inmaduras, las células neoplásicas inmaduras en la médula ósea, que es donde se genera o se inicia la enfermedad en las leucemias agudas, o en las leucemias en general, no van a permitir la expresión de otras células normales, ¿no? Entonces, por invasión, ¿no? Ocupar espacio, van a afectar el desarrollo de otras series, como son la serie roja y la serie plaquetaria. Recuerden que leucemias, el punto o el inicio de partida es a partir de la célula del linfoblasto, o sea, la serie blanca, la serie leucocitaria. También leucemia nos puede dar manifestaciones extramedulares, ¿no?
Y estas manifestaciones extramedulares tendrían a comprometer prácticamente cualquier órgano. Puede haber compromiso de pares craneales, alteraciones visuales, infiltración de los testículos, riñones, ovarios, una masa mediastinal, etc. O sea, adicionalmente a lo clásico de afectación de la médula ósea, de la infiltración de la médula ósea, que son la anemia, la hemorragia o problemas infecciosos o cuadros infecciosos, podría verse en otros órganos comprometidos, ¿no? En estas fotos, ustedes están viendo la presencia de petequias, de visceromegalias, de hepatosplenomegalia y estigma gangrenoso, ¿no? Un cuadro infeccioso que no siempre se da, pero solo este es un caso de la proliferación en la piel de una bacteria que es Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y ocasionando, bueno, probablemente por la afectación en la serie blanca, principalmente los neutrófilos, los cuales están disminuidos o tienen la función primaria de barrera en la quimiotaxis y otras, muy alterada, ¿no? Entonces, otra manifestación, ya esto vendría a ser a nivel del sistema nervioso central, ustedes le piden al paciente que cierre los ojos, y prácticamente no puede cerrar el ojo del lado izquierdo, se borra el surco nasogeniano, la comisura labial está caída, no puede mostrar los dientes, ¿no? Probablemente sea un problema de afectación a nivel del sistema nervioso central que nos da una parálisis facial izquierda en este caso, ¿no? U otros, los cloromas orbitarios, que son como tumoraciones a partir de precursores mieloides, ¿no? En este caso, a nivel de los párpados, puede ser cualquier ubicación, no necesariamente siempre va a ser de los párpados, ¿no? Donde está produciendo un incremento de volumen de la parte superior de la órbita izquierda, ¿no? Hemorragia de mucosas, hipertrofia gingival representadas, lo que se mencionó, en la leucemia mieloide aguda, más que todo se presenta esta clínica. Otras manifestaciones clínicas de leucemia linfoide aguda vendría a ser lo que hemos estado viendo ayer con linfomas, igual, una gran afectación mediastinal. Normalmente la silueta cardíaca es como si fuese en forma de un zapato sueco o una pera, pero acá ven ustedes que tiene una gran masa mediastinal que prácticamente está ocupando la parte central en forma importante y los campos pulmonares también. En la radiografía, ¿no? En la tomografía se va a ver ya más el aspecto tridimensional anatómico de las estructuras que compromete y en realidad cuánto es, ¿no? Pero ahí prácticamente se podría decir que por lo menos más de la mitad está afectado del tórax, ¿no? En cuanto a su diámetro. Entonces el diagnóstico, siempre la sospecha es a través de datos subjetivos en el examen de un hemograma de una insuficiencia medular, caracterizado por anemia y trombopenia o trombocitopenia, ¿ya? Y la cantidad de glóbulos blancos puede estar normal, baja o alta. Anemia de por sí sola que haga sospechar leucemia, en raros casos podría ser, pero casi siempre va asociados a anemia y trombocitopenia. Obviamente que el método de diagnóstico estándar es el aspirado medular, a veces se usa la biopsia de médula ósea, cuando es difícil tener una conclusión en el aspirado medular porque ha estado recibiendo algún tipo de medicamento que en cierta forma se utiliza también para el tratamiento de la leucemia. Es importante realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo, otros exámenes de extensión, igual que linfomas, con imágenes principalmente, según el compromiso de órgano afectado, ¿no? Ecografías del abdomen, del testículo, si hay esa presencia. Por lo menos de inicio se debe pedir una radiografía, una ecografía de abdomen, ¿no? Si hay síntomas neurológicos o cefaleas o visión doble
Obviamente, convulsiones, ya pues tendremos que pedirle estudios de cerebro, sea tomografías o resonancias, ¿no? Sigamos. Entonces, dentro de las estrategias de las leucemias agudas, los datos de laboratorio sugestivos son el inicio prácticamente de estudios más profundos. En centros especializados sí, porque hay que hacerle un estudio de la morfología de la médula ósea a través del aspirado o de la citometría de flujo para establecer el inmunofenotipo de esta leucemia aguda que estamos estudiando. A veces estudios de genética molecular, ¿no? De citogenética y hibridación in situ por inmunofluorescencia son los estudios que deberían ser en todos los centros que atienden esta patología. Bueno, esto sí debe tenerse en cuenta. Con el estudio único de morfología convencional, solo ver un extendido de una muestra de sangre medular, como único medio de diagnóstico puede haber errores, como ustedes han estado viendo, y los diagnósticos y terapias pueden ser errados hasta en un 20% de casos. Entonces debe tenerse por lo menos un estudio de citometría de flujo que vendría a darnos el tipo de leucemia, si es leucemia linfoide, si es leucemia mieloide u otro, y el estadio de maduración que tiene, ¿no? O alguna característica especial que nos pueda brindar como información esta tecnología, ¿no? Problemas que hay con la clasificación morfológica, que no todas las leucemias van a tener 30%. Se dice que para establecer un diagnóstico de una leucemia, debes tener por lo menos un 30%, pero ya últimamente el consenso de blastos, ¿no? O por células anormales, células malignas. Pero ya hay algunos tipos de leucemias, o a veces porque ya han sido manipuladas previamente, que no van a llegar a esa proporción, ¿no? Y ahora se está tratando de establecer como consenso que sea de 20% de blastos, ¿no? 20, 25%, pero esa es la tendencia ahora. Pero sí se tiene, a través del estudio de la citometría de flujo, se va a saber si es que ese fenotipo es un fenotipo neoplásico, porque puede ser otro tipo de enfermedades, ¿no? Que afecten la médula ósea. Y no necesariamente ahí se encuentra blastos, ¿no? Como le digo, la cantidad normal de blastos que se encuentra con fenotipo normal debe ser no mayor a 5%. ¿No? Excluyen de esta clasificación morfológica las leucemias bifenotípicas, no se incluyen tampoco las leucemias multilíneas u otras poco frecuentes, y bueno, un estudio morfológico vendría a ser un estudio prácticamente inicial de diagnóstico, que no te va a dar información pues acerca del pronóstico, ¿no? Porque hay mucha información que con la tecnología actual se puede saber. Entonces, con el inmunofenotipo, ¿no? Que son marcadores inmunológicos que detectan anticuerpos, ¿no? Se detectan por anticuerpos, mejor dicho, ¿no? Se detectan los antígenos, pero a través de anticuerpos monoclonales, y van a reconocer estirpes o tipos celulares. Se va a establecer sus grupos, se va a definir poblaciones, ¿no? Entonces, esto es posible que reconozcan antígenos en las membranas o el citoplasma, algunos de tipo específico, ¿no? Entonces, esta es la información que nos da la citometría de flujo, ¿no? Ustedes están viendo ahí la célula hematopoyética pluripotencial y el progenitor linfoide ya, digamos así, el progenitor más primitivo, ¿no? Vendría a marcar, en este caso, CD34 positivo y TDT positivo, ¿no? Y usted, según la maduración que tenga, por ejemplo, para la estirpe de células B, puede ser estadio pre-B o pro, o pre-B temprana o pro-B,
pre-B, la pre-B transicional y la B madura. Y con estos marcadores, ustedes si comparan, hay diferencias, ¿no? En los marcadores que se les presentan. Igual, para el estirpe de células T, en la leucemia linfática aguda, va desde el timocito inmaduro, intermedio, tardío, hasta el linfocito T maduro, ¿no? También con los marcadores, ¿no? CDs y TDT, que marcan en mayor o menor proporción, y otros adicionales, ¿no? Eso es simplemente referencial, no es necesario que se lo aprenda. No tiene mucho sentido. Y acá es un cuadro de resumen de lo que les estaba mencionando, ¿no? Los tipos más comunes en la estirpe B, el leucemia linfoide aguda, con la alteración cromosómica asociada, y en qué frecuencia se presenta. Obviamente que la B común se presenta en un 60%, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial de las leucemias agudas, ¿con qué nosotros debemos diferenciarlo? Con cualquier otra neoplasia que afecte la médula ósea. Por ejemplo, neuroblastoma, sarcoma de Ewing, retinoblastoma, radolino, linfomas, ¿no? Tanto no-Hodgkin como más no-Hodgkin que linfoma de Hodgkin. Histiocytosis de célula de Langerhans también puede dar una afectación de la médula ósea. Otros cuadros no neoplásicos que son necesarios estudiar, como la anemia plástica, los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Problemas de mielofibrosis, raramente en púrpura trombocitopénica idiopática, como ustedes saben, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y habría que haber agotado otros medios para poder, para indicar realmente un estudio de médula ósea, ¿no? Bueno, otro tipo de anemia ya de tipo transitorio, congénito o adquirido en caso de las neutropenias, cuadros infecciosos como mononucleosis infecciosas, artritis reumatoidea, donde a veces ha habido casos en los cuales se les ha dado prednisona, metrotexate como tratamiento de inicio, los cuadros de compromiso articular han mejorado transitoriamente, o unos 2-3 meses, y después se manifiesta la leucemia por otras partes en forma más florida, ¿no? Cuadros infecciosos bacterianos tipo brucelosis, salmonelosis, o otro tipo de virus como citomegalovirus o fiebre reumática también podrían estar involucrados en el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la leucemia linfática aguda? Viene a estar en relación al grupo de riesgo, ¿no? Se supone que la leucemia linfática aguda es un grupo de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo, muy alto riesgo, ¿no? Y eso en un momento especificaremos esas características, ¿no? Entonces, lo que busca el tratamiento con quimioterapia inicial, o sea, la famosa fase de inducción, es tratar de erradicar la leucemia de la médula ósea y restablecer la hematopoiesis. Obviamente, al tratar de erradicar, vas a tratar de eliminar todas las células neoplásicas, pero también vas a llevarte las células normales que tienen crecimiento rápido, pero al momento de que se van a volver a crecer y madurar, la idea es que si es que el tratamiento ha sido efectivo, solo van a quedar algunas células neoplásicas, ¿no? Y las demás van a ser destruidas, y van a volver a crecer las células normales. Generalmente se usan 3 a 4 tipos de medicamentos de quimioterapia, obteniéndose una remisión del 98% en esta fase de inducción o primera fase, ¿no? En recordar que es necesario hacer una profilaxis al sistema nervioso central a través de una quimioterapia intratecal, ¿no? Porque hay sitios santuarios que son los testículos y el sistema nervioso central, donde las macromoléculas de los medicamentos de quimioterapia no pasan la barrera hematoencefálica ni la barrera hematotesticular, ¿no? Las fases de tratamiento están mencionadas: consolidación, profilaxis, intensificación y tratamiento. Y mantenimiento, perdón. En cuanto al tratamiento de la leucemia amiloide aguda, acá, igual que la leucemia linfoide, se trata de erradicar la mayor cantidad de células neoplásicas, ¿no?
La quimioterapia en este caso solo va a conseguir el 80% de remisión en la primera fase, ¿no? Y hay un 10% que puede fallecer por cuadros infecciosos o hemorrágicos. En la leucemia linfoide aguda también es así, pero es en menor proporción. El trasplante de médula ósea va a mejorar la sobrevida. No todos los pacientes tienen indicación de trasplante de médula ósea. Recordar que el trasplante de médula ósea simplemente es una alternativa más de tratamiento. No es que tampoco todos los que van a trasplante se van a curar. No están así. Algunos después de trasplante pueden presentar recaídas, ¿no? Entonces, obviamente que igual por el estado de inmunosupresión, de estados de neutropenia prolongada que por efectos de la enfermedad y del tratamiento que reciben, los pacientes necesitan soporte transfusional y manejo de antibióticos, ¿no? Al igual que la leucemia linfoide aguda. El tratamiento para la leucemia linfoide aguda más o menos son 3 años, ¿no? Hay protocolos, hay estudios que quieren reducir ese tiempo de tratamiento aproximadamente a 2 años, pero solo en determinados casos. Y tampoco no es un consenso, ¿no? Son estudios. Y otro, en la leucemia mieloide aguda, más o menos el tratamiento es alrededor de 1 año, ¿no? Y la idea es ver en el momento que el paciente, ya sea al inicio o al final del tratamiento, si es candidato o no para trasplantes, ¿no? ¿Qué más? Ya. Lo que se intenta con el tratamiento es, primero, lograr una sobrevida adecuada, ¿no? Y pasado el tiempo, bueno, ya se podría hablar de curación, ¿no? Entonces, la supervivencia es los primeros años, ¿no? Después de terminado el tratamiento. Obviamente que estando en tratamiento, si presenta algún tipo de evento relacionado con recaída, o sea que la enfermedad reaparece en la médula o en otro sitio, eso es de mal pronóstico, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, también es necesario manejar complicaciones y dar soporte a los pacientes que tienen leucemia aguda, ¿no? Porque esto quizás va a permitir que el paciente no fallezca por causas médicas tratables, ¿no? Y si no se hace este tipo de manejo, no necesariamente va a fallecer por la neoplasia, el cáncer, sino por estas complicaciones. Entonces, un tratamiento de lisis tumoral es necesario, ¿no? Ya ustedes saben, ayer expliqué, la destrucción celular se puede dar en forma espontánea de las células neoplásicas, ¿no? O puede ser como efecto de haber instalado corticoides, lo que va a liberar y va a taponar los glomérulos, las sustancias intracelulares que tienen en mayor cantidad estas células neoplásicas, ¿no? Y eso es lo que hay que prevenir mediante la alcalinización, hidratación, allopurinol. El síndrome obstructivo de vena cava superior, que también lo expliqué ayer, que nos da un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como que probablemente presentaba la niña al inicio. Cuadros de neutropenia asociadas a fiebre, los cuadros de neutropenia febriles pueden ser considerados como si fuesen cuadros de sepsis, de infecciones sistémicas, ¿no? Entonces, acá el manejo con antibióticos es necesario. Efectos secundarios por quimioterapia sí pueden haber. Son medicamentos que no son específicos, ¿no? Que afectan a todas las células que tengan rápido crecimiento, ¿no? Por eso hay caída del cabello, ¿no? Y también puede haber efectos sobre el corazón, sobre el cerebro, sobre el riñón, sobre el pulmón, en cierta forma, ¿no? Como efecto secundario. Cuadro de desnutrición, a veces los pacientes llegan así, infecciones severas que pueden contraer durante, sobre todo los tratamientos más intensivos que son los primeros meses, y complicaciones neurológicas también, trombosis, hemorragia, etcétera. Y para esto es necesario manejarlos con catéter venoso central, los cuales también, si es que no se cuidan adecuadamente o a veces la misma susceptibilidad del paciente, pueden traer infecciones asociadas.
Manejo del dolor, cuando vienen los pacientes no pueden movilizar las extremidades, no pueden molestarle la barriga, o tienen cefalea. Entonces acá hasta hay que usar en la escala de analgésicos probablemente medicamentos para dolor intenso, como son morfina, tramadol, etcétera, metamizol, coadyuvante, ¿no? Y manejo transfusional también es necesario porque los pacientes cursan con grados severos pues, de trombocitopenia, ¿no? O cuadros de anemia de por sí que ya traen o trastornos de la coagulación, ¿no? Asociados independientemente o no a infecciones, ¿no? Entonces acá está el manejo inicial de la leucemia linfoide aguda, lo que mencioné ayer, la hidratación, ¿no? Sin potasio, porque se supone que está liberando de las células esta sustancia intracelular, este elemento intracelular, ¿no? Medidas para favorecer la excreción de ácido úrico, como son el allopurinol, el bicarbonato de sodio en la alcalinización, ¿no? Y tratar de mantener el pH en la orina entre 7 a 7,5, ¿no? ¿No? Entonces, acá vienen los factores pronósticos y tiene mucho que ver con lo que es los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, acá está la edad. La edad, un paciente entre 1 y, digamos, lo clásico es entre 1 y 10 años, o sea, que sea mayor de 1 año y menor de 10 años, vendría a estar en una categoría diferente al que tiene menor de 1 año y 10 años, que son los que son de alto riesgo, ¿no? Paciente menor de 1 año y mayor de 10 años a más, ya de por sí, solo ese elemento es un paciente de alto riesgo, un grupo de alto riesgo, los cuales tienen un pronóstico más pobre que el resto de edades, ya de por sí, como único elemento. El recuento inicial de glóbulos blancos. Acá es importante saber con cuánto debuta el paciente, ¿no? Si tiene 1,000 leucocitos, 50,000, 100,000, 300,000, 500,000, 800,000, etcétera, que a veces ha pasado y se ha visto. Entonces, el grupo de bajo riesgo está catalogado aquel que tiene menor de 20,000 leucocitos. Entre 20,000 y 50,000 y menos de 50,000, el grupo de riesgo intermedio. Y más de 50,000 leucocitos al diagnóstico, el grupo de alto riesgo, ¿no? La velocidad de respuesta al tratamiento también es un factor pronóstico, ¿no? Esta velocidad de tratamiento se refiere a la cantidad de células neoplásicas que se evalúan a la mitad de la fase de inducción y al final de la fase de inducción, que es más o menos día 14 y 28, ¿no? Y si es que la respuesta ha sido favorable, entonces el pronóstico se sigue manteniendo como el grupo de inicio, como el grupo catalogado, calificado de inicio. Pero si es que no tiene una buena respuesta, ya el pronóstico se va desmejorando. Las características genéticas que les he mencionado, ¿no? Los BCRs, ABL, las proidías, si es hipodiproidías, son de pobre pronóstico, etcétera. ¿No? Entonces, el pronóstico en sí, de curación con un tratamiento adecuado, va a ser en general, ¿no? Un 70%. Pero ya cuando viene a ser una leucemia de alto riesgo, entonces ese pronóstico disminuye, obviamente, ¿no? Baja a un 50%, ¿no? En el caso de la leucemia amiloides aguda, en general están en el 50%, ¿no? Entonces, conviene aclarar, ¿no? Que este pronóstico está en relación también a que estos pacientes, del porcentaje de curados, va a ser un grupo de niños y después ciudadanos que van a poder crecer, estudiar, trabajar, tener hijos, ¿no? Es decir, van a poder curarse en forma total y realmente, ¿no? Entonces, el pronóstico ha variado en las décadas, como ustedes están viendo en esta curva de pronóstico de sobrevida, ¿no? En los años 60, pues, no se pasaba de un 20-21%, ¿no? Más o menos 4. En los años 70 ya subió este pronóstico, mejoró a un 48%.
¿no? De que si no se inició quimioterapia más o menos en los 60 y tantos, 62, eso empezó a mejorar, ¿no? Hasta el 83, 74%. 84, 91, 81. Ya hasta el 97 se está alcanzando alrededor de 86, 90%, ¿no? Pero con nuevos medicamentos, con nuevas tecnologías, con adecuados cuidados de soporte, ¿no? En ambientes ideales, o sea, libres de contaminación o que permitan la renovación del aire a través de sistemas especiales de ventilación, cosa que no es nuestra realidad. Esta es una realidad de Estados Unidos, ¿no? Esta es una realidad de los países del primer mundo. ¿Que eso debería ser el estándar para los países que están en desarrollo? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, como casos adicionales, ¿no? Para comentar, niño de 4 años con 5 días de evolución de fiebre, con cuadro catarral, intenso decaimiento que no mejora pese al tratamiento sintomático, e interfiebre que se le nota pálido, decaído, inapetente, antecedentes personales y familiares negativos, ¿no? Entonces, este paciente al examen clínico presentaba un buen estado general, discreta palidez mucocutánea, activo, ¿no? Sin problemas respiratorios, hemodinámicamente estable, afebril, pero presentaba petecas aisladas en miembros inferiores, no había rigidez de nuca, ni signos meningios, no adenopatías palpables, ambos campos pulmonares y el abdomen son normales, ¿no? Entonces, la posibilidad de que este paciente tenga leucemia, bueno, es para estudiar. ¿Qué es lo que tiene de peculiar? Acá los 5 días de evolución de fiebre, la palidez y las petequias que se dan en miembros inferiores. Habría que ver el hemograma si realmente nos da algún tipo de información, pero a mí me parece que estaría alejada la posibilidad de que sea una leucemia. Pero habría que ver los hemogramas, ver si es que repreguntando se podría obtener más información, ¿no? Tenemos otro caso clínico, paciente de 3 años, previamente sana, aspecto de enfermedad, fiebre intermitente de 2 meses de evolución. Acá ya la evolución es algo ya más prolongada, ¿no? Con varios ciclos antibióticos, con dolor abdominal, ¿no? Pero con ecografía normal, que tiene impotencia funcional intermitente, una sinovitis transitoria, ¿no? De cadera, hemograma normal, salvo solo la anemia que se detecta, frotis de sangre periférica normal. Entonces se plantea que haya en el examen clínico una artritis, inflamación articular y una sospecha de enfermedad reumatológica. Bueno, si es que el hemograma aparentemente solo presenta anemia, la evolución sí es ya en curso subagudo a crónico, de 2 meses de evolución, con la característica de fiebre intermitente, dolor abdominal, lo que llamaría la atención, pero sin visceromegalias, habría que evaluar, ¿no? Todos esos elementos. Pero como que se queda por ahí con un problema reumatológico. Habría que ver los controles, cómo es la evolución, antes de tomar una decisión de instalar un tratamiento definido, ¿no? Caso clínico 3, paciente de 13 años, valorado en los últimos 3 meses en consulta de traumatología por dolor en hombro derecho, ¿no? Afebril, como en estado general, exploración sin hallazgos. Entonces, la pregunta es, tiene 13 años, está siendo evaluado por un dolor en el hombro derecho 3 meses, está febril, no hay al examen clínico nada más que este dolor. Entonces la pregunta es, ¿le hago un hemograma a todo paciente con dolor osteomuscular? Relativo, ¿no? Dependiendo, pero por los 3 meses que tiene este paciente ameritaría, ¿no? Es una molestia persistente sin un diagnóstico definido.
y adicionalmente vería de tomarle imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la duración en realidad de este síntoma? ¿Cuál es la localización? Es el único al examen clínico aparentemente sin hallazgos. Y en los otros casos, o sea, de repente es el inicio de un cuadro de leucemia, pero es más probable que sea otra patología. Si bien es cierto, leucemia no es un caso tan frecuente, tampoco tiene una clínica tan específica, ¿no? Porque fácilmente con los cuadros infecciosos, sean virales o no virales, se puede presentar o debutar, ¿no? Ha habido casos en los que va por una simple faringitis y se tiene fiebre ya 1 o 2 días y está con faringitis. Entonces ven que está medio palidito el chico y no notan los padres, pues, porque a veces no paran con ellos o están solo con los abuelos. Le toman un hemograma y sale que tiene 50.000 leucocitos, que tiene neutrófilos bajos, que las plaquetas están bajas y que tiene una anemia, ¿no? O que tiene solo anemia y las plaquetas bajas. Entonces, a veces no siempre es la historia de anamnesis que nos cuentan los padres un dato tan real, ¿no? Hay que repreguntar o conversar con la persona que siempre está con los niños. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, damos por concluido la clase teórica de ahora. ¿Alguna pregunta? No, doctor, me parece que ha estado claro. ND, a ver, ¿quién es ND? Nicole, doctor. Tú has hablado ya. Ya, Sí. entonces, si no hay preguntas, damos por concluida la clase teórica. 5 minutos de descanso para empezar con el seminario. Ya, doctor, perfecto. Ya.